Unos testimonios, unos audios que durante toda esta semana han estado circulando en medios de comunicación y que publicó primero la revista Semana. Tienen que ver con Óscar Iván Zuluaga y con el señor que estaba conversando con él, que es quien lo graba, el señor Daniel García Arizabaleta. Es uno de los matices que tiene esta conversación, donde por supuesto se habla de un tema legal, el ingreso de los dineros de Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014, las estrategias ante la Fiscalía, pero nos llamó la atención el hecho de que en muchos de esos audios Óscar Iván Zuluaga justificara su decisión de mentirle a la opinión pública y de mentirle a la justicia basada en la recomendación que le dio un guía espiritual, un sacerdote. Esta es una de las conversaciones en donde él cuenta qué fue lo que dijo este sacerdote católico cuando él le confesó el delito que había cometido. Padre, dígame una cosa. ¿Yo qué debo hacer? Le conté la verdad de las cosas. Le contó toda la vida. Le dije, Padre, yo lo sabía, esto ocurrió así. Yo quiero que me diga qué debo hacer. Desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico. Me dijo algo sabio. Y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo, uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. Usted nada lo obliga a no protegerse usted en su familia. Incluso en los dos, si está en la fe, habla de la restricción mental. Usted no tiene por qué inmolarse. Sobre esa conversación que tiene tanto de dónde cortar, allí parece haber un asunto que tiene que ver con lo que él llama su fe, de Óscar Iván Zuluaga, pero por supuesto también es un asunto que en el fondo es filosófico, casi que teológico, fraile. Y usted sugirió, me pareció una muy buena idea, que le preguntáramos a un sacerdote. Sí, un hombre de fe. ¿Qué piensa del escenario general? Porque me parece que ningún sacerdote, igual pasaría con un abogado o con un médico, pueden primero violar un secreto de confesión, pero por otra parte involucrarse o meterse en el rancho ajeno, porque lo que hizo ese sacerdote pues no tiene por qué responder el que nos va a hablar ahora. Pero sí, ¿qué dice la palabra, la teoría? Exactamente, ¿qué es lo que dice la teoría? La teología a propósito de esto. El padre Carlos Novoa, jesuita, doctor en ética y teología y profesor universitario. Padre, buenos días. Jorge, buenos días. Muchas gracias por esta invitación que me honra. Padre, a nosotros tenerlo acá. Lo que dice la teología en esos casos en los que una persona se acerca a usted y, como acá, confiesa un delito, ¿es qué? Eso es un asunto bastante complejo y que tiene varias aristas, Jorge. Trato de resumir. Primero que todo, Papa Francisco, comillas, el confesionario no es una cámara de torturas, cierra comillas. Cuando una persona que ha cometido un crimen, un delito, se acerca a un sacerdote a consultarlo, el deber de un sacerdote o presbítero, como también se nos llama, es ante todo escucharlo con amor, es la misericordia, porque Dios es misericordia, el Evangelio es misericordia, es tratar de comprender en qué situación se halla. Segundo, de nuevo el Papa Francisco, comillas, en última instancia se decide en conciencia, cierra comillas. Entonces mi tarea como sacerdote nunca puede ser decirle a una persona, usted tiene que hacer esto o aquello. La decisión del comportamiento de una persona en cualquier situación, y en este caso, ¿qué debo hacer frente al Poder Judicial y frente a este gravísimo delito que yo he cometido? Insisto, no estamos hablando del caso Óscar Iván Zuluaga, estamos hablando en general. El sacerdote, el presbítero debe oírlo primero que todo y después darle su punto de vista. Y tercero, decirle, decida en conciencia. Es un asunto típicamente ético y que considera mi especialidad porque se está refiriendo al comportamiento de una persona. Y recordemos que una decisión moral y por ende un juicio moral lo conforman varios elementos. La intencionalidad del comportamiento,
el objetivo del comportamiento, lo que técnicamente se llama la materia del comportamiento, o sea, el comportamiento en sí, los valores y bienes morales en juego, las normas morales y las leyes civiles en juego. Todo eso tiene que conjugarse. Y las circunstancias concretas. Entonces, vea usted que son varios tópicos los que ahí se juntan. De todas maneras, insisto, primero el presbítero oye, trata de comprender la situación, ubicándola dentro de esos ítems que he señalado, y después da su punto de vista y le dice a esa persona, en última instancia, decide en conciencia. Que en última instancia se decide en conciencia, eso no, ya te doy la palabra. Sí, eso no se inventó hoy, eso es San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 8, carta a los Corintios, capítulo 15, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, toda la tradición de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, los últimos papas. Entonces, eso no lo estamos inventando ahora, ni mucho menos. Te escucho, Jorge. No, pero en todo esto, y yo entiendo, por eso reitero, no estamos hablando en particular de este caso, pero cuando se comete un delito que se oculta, lo que se oculta es también lo que se conoce como la verdad, que es precisamente el opuesto. ¿No dijo Juan, citando a Jesús, la verdad os hará libres? Sí, claro, por supuesto. Pero, insisto, el papel del presbítero no es decirle a nadie lo que tiene que hacer. Volvemos con el Papa Francisco. Todo lo que dice el Papa Francisco no es nada nuevo. Eso está dicho hace 1500, 2000 años en la tradición cristiana. Su gran aporte es que él tiene la capacidad de comunicarlo en un lenguaje que se entiende. Ahí está su gran aporte, en un lenguaje ubicado, contextualizado y que entendemos todos, no solamente los expertos. Entonces, comillas, dice el Papa Francisco, lo he dicho muchas veces, por ejemplo, en un texto muy importante que se llama Amor y Leticia, sobre el amor en la familia, una exhortación apostólica muy importante donde aboca mucho todos estos temas de la decisión en conciencia. Entonces dice él, los ministros servidores de la Iglesia, presbíteros, diáconos, obispos, sin lugar a dudas podemos colaborar en la formación de la conciencia de las personas, pero no podemos decidir por ellas, no podemos decidir por ellas. Por consiguiente, un presbítero no tiene derecho a decirle usted tiene que hacer esto. Está llamado a darle los elementos, más elementos que seguramente él ha recabado también, quien le hace la consulta, pero es la persona la que tiene que decidir en conciencia. ¿Me explico, Jorge? Sí, claro. Perfectamente. No, digamos, lo que yo entiendo entonces es, el sacerdote le da unos consejos y Óscar Iván Zuluaga encontró en esos consejos una justificación para hacer lo que estaba haciendo, pero le quiero preguntar por el tema de la restricción mental. Él habló ahí de esa restricción mental, eso es una teoría, eso qué explica, porque básicamente el cura le dice, pues mire, usted tiene derecho a no inmolarse y a proteger su familia, y parece algo básico. Todos en cualquier momento vamos a defender un hijo, un padre, el familiar más cercano, pero ¿qué es eso de la restricción mental? Dos temas. Hablando en general, si yo he cometido un delito grave y yo soy consciente de que he cometido un delito grave, no puedo mentir al respecto. La tradición jurídica señala que tampoco ningún reo está obligado a denunciarse a sí mismo. Ojo con eso, ¿no? Eso es un elemento de la ciencia jurisprudencial. Pero desde el punto de vista ético y mucho más cristiano, si yo he cometido un grave crimen, soy consciente de que lo he cometido, no me están calumniando, no me están persiguiendo, yo evidentemente no puedo negar que he hecho eso, tampoco estoy obligado a denunciar. Y en ese contexto viene lo que usted pregunta de la restricción mental. Efectivamente, la restricción mental es uno de los muchos paradigmas de la ciencia ética, tanto filosófica como teológica, muy antiguo.
Restricción, ¿qué es restringir? Restringir es limitar, restringir es frenar. Entonces, ¿en qué consiste la restricción mental en ética? Que yo puedo frenar ya las palabras respecto a una realidad. Yo puedo, aquí tenemos las palabras que yo pronuncio que se refieren a un hecho. Y debe haber una coherencia entre esas palabras y ese hecho, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo puedo frenar, darle un camino, digamos, particular a mis palabras que no necesariamente expliquen ese hecho en circunstancias especiales y cuando se debe hacer ponderación de bienes morales. Acaba de hacer una afirmación absolutamente ladrilluda, pero traemos un ejemplito y rápidamente nos entendemos. Alemania nazi invade a Italia en el año 43, si no me equivoco, y por supuesto empieza la persecución contra los judíos. Y en muchos conventos y casas religiosas de Roma y otras ciudades de Italia, evidentemente nosotros ocultamos judíos. Es claro ayer y hoy que la persecución contra los judíos era absolutamente inmoral. Era un acto de discriminación contra un grupo humano absolutamente inaceptable. Desde el derecho internacional y desde la ética filosófica y desde la ética teológica y desde el Evangelio. Entonces llega un oficial de la SS a una casa religiosa a hacer un allanamiento, sabe que hay judíos. Sí, padre. Sigue ahí. No, lo perdimos, pero en referencia a ese ejemplo que también lo he leído, es que en efecto pues le preguntan al cura si en esa casa hay judíos, el cura sabe que los van a sacrificar, que se los van a llevar y que los van a asesinar, y el sacerdote miente, claro. Estaría pecando, pero amparado en la restricción mental, pues digamos que justifica esa mentira. Valía la pena, Espinosa, simplemente que se nos aclarara cómo se veía desde la fe el hecho de que Óscar Iván Zuluaga justificara su decisión de mentirle al país y a la justicia en una recomendación que le dio un sacerdote durante un secreto de confesión, que es algo a que todo el mundo tiene derecho y más si practica la fe católica. Sí, total. Era muy interesante, Frágil, el enfoque, porque en efecto, parte de lo que la gente tratando, seguramente por molestia política, pero también por, será desconocimiento teológico, estaban de alguna manera lapidando al sacerdote. Valía la pena, sí. Sí, sin duda. No